Hola amigos, buen día. Bienvenidos a un nuevo video de Viajemos por Argentina Con mami. con Mami. Bueno, Hoy estaremos recorriendo lo que es Tafí del Valle, ruinas de Quilmes, y estaremos visitando una bodega en Cafayate. así es. La bodega se llama Vasija Secreta. Vasija Secreta. Vamos a hacer una degustación. En esta ocasión la excursión dura aproximadamente entre 12 horas y como un máximo de 14. Es una excursión larga porque se visita muchos lugares y las distancias son largas. En total, en ida y vuelta, vamos a recorrer más de 500 kilómetros. Así que, bueno, viendo los paisajes, recorriendo todo lo que es la ruta, bueno, vamos a ver Y disfrutando, exactamente obviamente. qué es lo que conocemos hoy. Lo llevamos a conocer. Exacto. Arrancamos tempranito, Sí, son las 7:30 de la mañana, sí. así que ya nos están por pasar a buscar. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Allá vamos. Pero antes ponemos la intro. Chau, chau. Chau, chau. Nos pasó a buscar Juan, nuestro guía de la Agencia de Turismo del Tucumán, para realizar todo el recorrido del día de hoy. En estos momentos estamos transitando la ruta provincial 307 y nuestra primer parada va a ser en el monumento al indio. Bueno, estamos acá en el indio. Vamos adelante con nuestro guía. Hola, buenos días. Era el que se encargaba de llevar la correspondencia de un lugar a otro, la mensajería, según el terreno, según el lugar, lo hacía o caminando o a caballo. Y así en muchos lugares había posta donde llegaba chasqui, descansaba. En algunas ocasiones se cambiaba de caballo si las distancias eran grandes y también se cambiaba de chasqui. Se quedaba Claro. uno y continuaba otro. Claro. Por eso se le llamaba postas. Y ahí es que viene el nombre del deporte la carrera de posta. Ah, ¿Qué año comenzó la construcción de la carretera? Que fue aproximadamente en la década del 40, donde se comenzó a hacer el camino.
Anteriormente era, como ven, era de tierra, era de... Sí. ¿A qué altura aproximada estamos? Acá estamos entre 800 y 1000 metros de altura sobre el nivel del mar. Y veníamos recorriendo. Veníamos por dentro de la reserva Los Sosa, que se encuentra en lo que sería el cordón montañoso, las sierras de la cordillera. Ustedes ven el follaje acá, tienen plantas parásitos, que son musgos sobre todo, claveles del aire, nosotros los conocemos así. Sí, Son unos claveles que se crían hasta en los alambres. sí, sí, sí. Pero si ven, todas las plantas tienen un colgajo Sí. y es musgo. Eso se produce por la humedad y por la altura. Pero no es dañino. No, para nada. Es más, hay lugares en donde el acceso a esos árboles acá es difícil porque no se puede entrar, digamos, a limpiarlo, a sacarle el musgo. Claro. Pero hay lugares en donde sí se le saca el musgo y ese musgo cumple una función comercial. Por ejemplo, se lo lleva de acá a Buenos Aires para traer todo lo que es artesanía, todo lo que sería loza, todas esas cosas que Claro. viene el musgo en el medio para Claro. amortiguar, Claro, ¿viste? claro, Bueno, claro. ese musgo es de acá de Tucumán. Mira, Mira, todo se aprovecha. Todo se aprovecha. sí. Por supuesto, esos en lugares donde se puede acceder y Claro. uno de paso lo limpia al árbol y Claro. ese musgo sirve para eso. Sí, 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 sí. para comprar un ponchito. ¿Qué animales hay en esta zona? Porque también depende la región la región donde uno esté transitando en el territorio longitudinal que es la yunga, es las especies de animales que vamos a encontrar. No en todos los lugares es lo mismo. Por ejemplo, qué sé yo, en la zona quizá más al norte, Ajá. podemos encontrar yaguareté, tapir, Claro. esas cosas, pero acá los felinos no son tan grandes. El felino más grande que encontramos acá es el ocelote o el gato tigre. Y después lo que sí hay una gran variedad es de aves. Inclusive hay aves que solamente viven en esta zona. Por ejemplo, por decirle una paloma que se le llama paloma nuca blanca. Es una paloma gris, como todas las palomas silvestres, no es como las palomas castillo que son de diferentes Claro, colores. claro. La paloma silvestre es una paloma gris. En este caso la paloma se le llama nuca blanca porque tiene un collar, un medio collar mejor dicho, que es blanco en la parte de la nuca. Y de ahí que viene el nombre. Es una paloma que solamente vive en la zona de la yunga. Mirá. Es un animal típico de acá nada más. Mira, mira qué bien. Y bueno, y la variedad de vegetación que hay, acá pueden encontrar nogales, tipa, cedro, algo de pino, laureles de montaña, una variedad inmensa de árboles. En esta ruta hay zonas que son muy propensas al derrumbe. Eso le iba a preguntar. Sí. Por eso en un pequeño tramo que serían 50 kilómetros aproximadamente, existen cuatro puestos de vialidad provincial, porque este es un paso muy importante. Estos 130 kilómetros que tiene la ruta 307 es un tramo muy importante
que une el centro de la provincia de Tucumán con la zona oeste, ¿sí? Tener en cuenta que si vamos a Cafayate, como vamos a ir ahora, si Dios quiere, desde San Miguel de Tucumán a Cafayate tenemos aproximadamente entre 240 y 250 kilómetros, ¿sí? O sea, vamos a ir al territorio salteño en esa cantidad de kilómetros. Ahora, si vos querés llegar a Cafayate por Salta, desde Tucumán tenés 320 kilómetros a Salta y tenés 220 a Cafayate. O sea que tenés 540 kilómetros contra 240. Claro. Ya que es un paso muy importante por acá. Esta ruta está adaptada para el transporte de carga. Claro. ¿Sí? Ya por ahí capaz que en algún momento podemos ver algún camión, algo, pero es un paso importante. Por acá se abastece todo lo que sería el Mollar, Tafí del Valle, Amaicha del Valle, Santa María, va mucho transporte de acá al pueblo de Santa María, a la ciudad, mejor dicho, porque ya tiene categoría de ciudad. Santa María es una ciudad muy bonita, muy vistosa. Y bueno, y todo lo que sería hasta Cafayate mismo, transporte, hay mucho transporte que vienen por acá, acortan mucho camino. Una vez que nosotros salimos de acá, la ruta 40, desde ahí hasta Cafayate y pasando Cafayate, se le llama la ruta del vino. O sea, por la cantidad de bodegas que hay, de viñedos. Bueno, en la bodega tiene que llegar el envase, tiene que llegar la botella. Acá en el norte no hay fábrica, se trae generalmente de Buenos Aires. Entonces todo el transporte les conviene venir toda la vida por acá y no tener que ir a Salta y darle. Claro, es más trayecto. En la localidad del Mollar, a pocos kilómetros de Tafí del Valle, se encuentra la Reserva Arqueológica de los Menires, sitio que ahora vamos a visitar. Este parque fue creado en el año 2000 para conservar y custodiar una colección de monolitos que se hallaban dispersos por los valles del noroeste argentino. Entre los años 300 a.C. y 800 después de Cristo se desarrolló la cultura tafí, considerada como una de las que alcanzaron el más alto grado de desarrollo. Eran agroalfareros, basaban su economía en el trabajo de la agricultura y conocían las técnicas de la cerámica, metales y textiles. Su sello distintivo lo lograron en la escultura sobre grandes piedras. Los Menires, ubicados a 2000 metros de altura, constituyen un patrimonio cultural milenario. En el año 1993 fueron declarados monumentos y lugares históricos nacionales. Buen día. Bueno, acá la niña es la que la va a llevar a recorrer el parque. Bueno, Muy amable. allá vamos entonces. Nos vemos en un ratito. Buen día, ¿cómo va? Mi nombre es Lorena, los acompaño. Tocaya. Nos vamos a llevar bien. Bueno, un gusto. Bueno, ¿Primera vez que viene? sí. ¿De dónde nos visita? De Buenos Aires, Capital Federal. Bien. Bueno, los acompaño si me siguen por aquí. Sí, cómo no. Te comento un poquito. Sí. Las piezas que tenemos acá, que en un principio habían estado dispersas por el Valle de Tafí. Luego, en el año 1977, fueron movidas de sus lugares originarios por el gobierno de facto, quien había ordenado moverlos de su contexto original y que sean trasladados al Parque de los Menires. No sé si cuando vinieron pudieron observar el lago. Sí. Teníamos de un lado el lago y del otro lado había como una loma que tenía unos caminitos. ¿Sí? Es allí a donde estas piezas fueron trasladadas en 1977.
y estuvieron hasta el año 2000. Luego, por pedido de gente del lugar, se decide traerlos hacia acá. Reclamaban que sufrían daños, se los escribía con aerosol, hay piezas que están rotas y hay muchos que se la han robado. Entonces el objetivo de que hoy estén acá más que nada es preservarlas, ¿sí? El pueblo quien realizó estas piezas fue el pueblo Tafí, que este pueblo dató entre un 300 a.C. y llegó a un 900 después. Es una de las culturas más antiguas del noroeste argentino y el único lugar en toda la Argentina donde se encontró este tipo de monumentos es acá en el Valle de Tafí. Todo lo que se observa son piedras talladas, muchas tienen sus formas fálicas y por su forma se la vincula con la fertilidad, ¿sí? Si pasamos a ver aquí. Los elementos de molienda que utilizaba el pueblo Tafí. Este pueblo cultivaba la papa, el maíz, el poroto, la angola. Tenemos un mortero, que es a donde se molía el maíz, una conana, que con otra piedra que formaba esa base, lo movían e iba saliendo la harina de maíz. O sea, mortero por golpe y conana por fricción. Bien, y lo que tenemos acá son las llamadas parideras, que es a donde las mujeres daban a luz. Son piezas que habían estado forradas con el cuero del paco, del guanaco, se sentaban acá y tenían sus bebés. Es una de las maneras más naturales de tenerlos en esa posición sentados, ¿no? El mortero en un principio era circular y poco profundo. A medida que el mortero se iba trabajando, iba tomando esta forma. Cuando el mortero se desgastaba, pasaba a ser una paridera. ¿Sí? Todo lo que tenemos acá se encontraba en los patios de las viviendas. Las viviendas eran circulares, había un patio central circular y afuera se organizaban las habitaciones que también eran circulares y de piedras. Las viviendas también eran semisubterráneas, se cree que es por el frío que hacía en la zona, paredes de piedra y techos de paja. Bien, si pasamos a ver hacia acá, se va a poder observar esta pieza, que es una de las más altas y mide 4,80 metros. Está enterrado 1,80 metros, 3 metros hacia afuera, pesa 3 toneladas. Metal de esa época no se ha encontrado. Todo lo que este pueblo talló o trabajó fue piedra con piedra y se calcula que se tardaba entre 5 a 6 años en realizar una pieza de este tipo. Ellos buscaban los bloques grandes de piedra y de alguna manera le iban dando una forma, ¿no? Muchas de estas piezas en sus lugares originarios cumplieron una función determinada, formaban parte de los calendarios solares, marcaban entradas y puestas del sol, se encontraban en terrazas de cultivo, pero bueno, al haber sido movidas se perdió muchas piezas, mucha información. Claro. Es por eso que hoy todo lo que se sustenta es a través de hipótesis o supuestos, ¿no? Claro. Bien, claro. Pasamos a ver hacia acá. Acá se va a poder observar esta pieza que tiene una cara muy similar a las que estuvimos viendo, a donde se hace alusión a un dios o a alguien importante. Esta pieza es originaria de la zona del Rincón, 7,5 kilómetros de acá. Se lo observa mejor el tallado por el tipo de material, que es la piedra granito, que es una de las que menos sufre la erosión, ¿no? Claro. Y si pasamos a ver hacia acá,
Se ve clarita ahí la cara. Sí. Bien, acá, como decía en un principio, muchas tienen formas fálicas y estas son las que se encontraban en terrazas de cultivo. Se cree que el pueblo concebía la tierra como una mujer, es decir, la madre tierra, la Pachamama. Entonces le hacían el símbolo fálico pidiéndole que sea fértil y que produzca más. Todas las piezas que vemos atrás cumplen esa función. ¿Sí? Si pasamos ahora a ver acá. Bien, y acá se va a poder observar esta pieza, que es una de las más trabajadas y se podría decir que tiene su forma humana. No sé si podrán observar ojos en la parte superior, Sí. boca, manos, que es como si alguien estuviese así, y parte de lo que sería la vestimenta, ¿no? Por el tipo de decoración que tiene la vestimenta, se la relaciona con alguien jerárquico, con un cacique, como por ejemplo, ¿no? Y se le puso Ambrosetti en honor al naturalista Juan Bautista Ambrosetti, quien las estudió en 1870. Acá tenemos 126 monumentos. De este pueblo también han quedado cerámicas, pero las cerámicas son muy rústicas a comparaciones de otras culturas. Este pueblo se dedicó a realizar el tallado de piedra, ya que es la materia prima del Valle de Tafí. Perfecto. Es asombroso. Claro, uno si no conoce ve así como diciendo, bueno, son piedras, Claro, sí. pero al conocer la historia es interesante. Sí, tiene su significado todo. ¿Me preguntan? Perfecto, perfecto. ¿no? Muchas Gracias, Lore. Muchas gracias. Permiso. Vamos a... Bueno, y acá concluye la excursión al Mollar. Allá anda la otra integrante. Ella sigue recorriendo. Un lugar para venir a recorrer, un lugar para venir a conocer. Es un poco de historia. Así que la verdad lo recomiendo. No son solamente piedras, es historia. Es historia de nuestro país, obviamente. Vengan a conocerlo. Es muy interesante. Conocer otras culturas y saber que, bueno, esto lo están cuidando. Preservando. Exactamente. Porque vandalismos hay en todos lados. Es lamentable que la gente destruya cosas que son patrimonio del De la país, humanidad. de la humanidad. Entonces me parece lamentable todo eso. Y bueno, me parece que deberíamos de cuidar todos un poco mejor nuestro país, ya que es en el que vivimos y tanto queremos, ¿no? Así que bueno, los invito a ver el video, a suscribirse Así es. y los invitamos a que vengan para pasar un momento agradable y también conocer. Chau, chau. Cacho es como que está haciendo paro de piernas caídas porque Cacho está echado. Sí, ya A no. pesar de que viven, tienen un promedio de edad de 20 años aproximadamente. Mirá, Él tiene de 3 años, creo que tiene Cacho, pero bueno, ya está cansado. 3 años. Mucha lana. Se lo Sí. alquila por la lana y
Recorriendo parte del país, visitando diferentes lugares, vamos conociendo, descubriendo y comprendiendo la historia de los pueblos que habitaron estas tierras. Bueno, llegamos a las ruinas de Quilmes. Vamos a entrar al centro de interpretación y después vamos a ir camino a ver las ruinas. A tan solo 180 kilómetros de Tucumán y a 2000 metros de altura sobre el nivel del mar, vamos a conocer las ruinas de los Quilmes. Una ruta de ripio nos deposita al pie del Cerro Alto del Rey, donde se levanta esta imponente ciudad que nos dejará ver algunos vestigios de lo que fue esta civilización. ¿De dónde vienes? De Buenos Aires, Capital Federal. Bueno, mi nombre es Moisés. Yo voy a estar todo el tiempo aquí por si hay dudas, preguntas. La idea es que ustedes vayan conociendo un poco de la historia antes de ir al patrimonio, donde vamos a tener guías también. Perfecto. En este recorrido se va a tener un paseo por 4 salas. Esto está comenzando. En el vértice opuesto del alto cielo, aquí, junto a la vida, muy cerca de nosotros, está la Madre Tierra, la Pachamama. La Pachamama es universo y mundo, tiempo y lugar, mujer y madre, el ser supremo que engendra y hace posible la vida. Una deidad inmediata y cotidiana, siempre presente, con la que se dialoga para pedirle sustento o disculparse por derrochar los recursos que ella nos prodiga. Es que la Madre Tierra es una divinidad protectora y proveedora, cobija a los seres humanos, favorece la fecundidad y la fertilidad. Para los Quilmes, la tierra siempre fue un bien común, venerado y compartido. Entendían que cultivar la tierra impulsaba el progreso y el bienestar. Gracias a Dios. Estos son frutos. La vaina esa que está ahí amarilla es el fruto del algarrobo, de los árboles que vimos nosotros. ¿Sí? Es un fruto dulce, con ese fruto se fabrica una bebida regional de acá de la zona que se llama aloja. Mejor lo habrán sentido nombrar. Y este fruto redondo también es un fruto dulce, un fruto que es algo comestible, tiene un pequeño carozo adentro, es un fruto más bien seco, los dos son frutos secos, y se llama chañar. ¿Sí? Es muy parecido al mistol, que nada más que el mistol es más pequeño, que es el fruto de la planta que se llama mistol. ¿Sí? Y todo esto, esto es maíz. Claro. ¿Sí? En su momento, antes de ser maíz, es choclo. Claro. Claro. Y estos son los elementos que ellos utilizaban para el cultivo de la tierra. Claro. Vamos antes que comience la proyección de la maqueta. Ah, bueno, Para que vean eso primero y después vean lo que es. no la puedo. En el valle de Yocavil, abrazada por el Cerro Alto del Rey, como si la Pachamama la cobijara en su regazo, se levanta la ciudad sagrada de los Quilmes. Desde el valle se pueden observar sus laberínticas construcciones y se reconocen sus áreas. Varios siglos atrás, la vida de los Quilmes transcurría entre épocas de armonía y tiempos de hostilidad. Tal vez por eso establecieron 2 áreas, la ciudad de la guerra y la ciudad de la paz. Dividida en
varios sectores en la ciudad de Paz estaban las viviendas, las zonas dedicadas a la agricultura y el pastoreo, y los lugares destinados al descanso de los muertos. En una amplia superficie del cerro, al sur del complejo habitacional, construyeron terrazas de cultivo. Una represa para el acopio del agua y los necesarios canales para conectarla y distribuirla. Mimetizadas en la topografía de la montaña, la ciudad de la guerra era una importante fortificación de piedra con 2 atalayas para proteger a los pobladores en caso de una invasión. Hoy, entre las huellas de aquella magnífica ciudad, la silueta de los cardones se recorta en el horizonte, evocando aquellos valerosos centinelas sobre las atalayas que hace cientos de años defendieron su libertad y su cultura. Estamos en el centro de interpretación. 4 salas ordenadas con diferentes temáticas para conocer la historia, las costumbres y las tradiciones ancestrales y el asentamiento. Esta sala recrea escenas de las actividades de los Quilmes, de algunos sitios emblemáticos de la ciudad fortaleza, narrando la vida cotidiana, la organización familiar y las viviendas de este pueblo. Se exhiben réplicas de vestimentas y adornos, armas, herramientas de labranza, enseres familiares, utensilios para la cosecha, almacenaje y preparación de alimentos, elementos utilizados en prácticas religiosas o funerarias, y objetos que ilustran la vida y costumbres de la comunidad. A través de vitrinas y muros, la 4ª sala exhibe un valioso legado patrimonial de objetos y diseños originales de la cultura quilme. Bueno, acá ingresamos a la ciudad de los Quilmes. La historia de los indios quilmes es el reflejo de una de las más pragmáticas civilizaciones que habitaron el territorio argentino, antes de la invasión de los españoles. Su cultura, dominio y civilización, sin duda, fueron avanzada para la época, y la misma estaba notablemente influida por el Imperio Inca. Esta civilización era una de las más avanzadas en el territorio de América Latina. Eran agricultores, pastores y notables alfareros. Inicialmente se comunicaban con un idioma propio llamado cacá, con gran cantidad de dialectos, hasta que finalmente fueron adoptando la lengua quechua. Esto es un lugar donde se puede agarrar una piedra y dejar una ofrenda, pedís algo y dejas la piedra de ofrenda a la Pachamama, a la Pacheta. Veneraban a la Pachamama o Mamá Pacha como símbolo único de la Madre Tierra, donde brindaban rituales en ceremonias agrícolas y ganaderas, creencia que actualmente se sigue sosteniendo en países como Bolivia, Perú, Ecuador, Chile y el norte argentino. Y por otro lado, creían fielmente en los poderes del sol, la luna y el trueno.
Los indios Quilmes diagramaron su gran ciudad en viviendas de piedra, en formas de pirca o muros, de construcción rústica. Vemos restos de muros que alguna vez fueron casas, construidas semienterradas, tal vez para soportar mejor los vientos y el frío. Algunas tienen paredes de 70 centímetros y otras llegan a los 2 metros de ancho. Las habitaban grupos familiares grandes. Los restos de las que estaban más arriba, en el cerro, denotan que eran más chicas. Se cree que en la cima vivía el líder. Muchas se ven cuadradas, pero al lado tienen estructuras circulares para que corriera el viento, para el acopio de los alimentos que producían, como maíz y harina de algarrobo. Los cultivos se hacían en terrazas y tenían una represa de la que solo quedan vestigios. Toda la ciudad se comunicaba por laberintos y estaban construidas de forma piramidal. Hay dudas sobre los techos, si eran de cuero de llama o de madera de cardón, paja y barro. Si bien la conquista española se produce alrededor del 1536, lo cierto es que les costará un siglo a los invasores dominar la región. Un siglo después, en 1630, se produce una rebelión general que dura más de 35 años. La derrota final ante el gobernador de Tucumán, Alonso Mercado y Villacorta, luego del levantamiento del líder Quilmes, Felipe Calchaquí, motiva el traslado de los Quilmes. Las mujeres prefieren arrojarse al vacío con sus criaturas en brazos antes de verse sometidas. Los Quilmes sobrevivientes fueron confinados cautivos desde las tierras altas y secas del noroeste a la húmeda llanura rioplatense después de una cruel marcha en condiciones infrahumanas a través de casi 1.500 kilómetros para llegar a la reducción de Santa Cruz de los Quilmes, casi a orillas del Río de la Plata, donde hoy emerge la ciudad bonaerense. Vamos caminando a las ruinas sobre mucha historia, sobre historias, la verdad que bastante trágicas. Bueno, vamos a dejar esta piedra. En agradecimiento a la Pachamama, a todo lo que nos da, todo lo que recibimos de ella. Y perdón por todo el daño que le estamos haciendo. Que nos proteja. Amén. Bueno amigos, ya son la 1 de la tarde, terminamos de recorrer ruinas de Quilmes. Es un lugar donde tiene mucha historia, mucha carga energética. Y muy emotivo. Es muy emotivo. Vengan a visitarlo, lo recomendamos. La entrada hoy cuesta 1.000 pesos por persona. Sí, estamos Estamos a día 3 de junio. Del mes de junio del 2023. Vale la pena, hay un museo y la verdad que vale la pena venir. No es solamente piedras por todos lados, esto es una historia de nuestro país. Se lo recomendamos. Si quieren saber más, suscríbanse, viajemos por Argentina. Chao. Amigos, nos
pareció que este capítulo merecía un poco más de tiempo porque recorrimos parte de una historia antepasada de los primeros habitantes de estas tierras, que nos dejan mucho para reflexionar. Gracias por acompañarnos y si les gustó el video, suscríbanse, déjennos un like porque este camino sigue y nos vamos a la bodega La Vasija Secreta en Cafayate y de regreso pasaremos por Tafí del Valle. No se lo pierdan, viajemos por Argentina. Chao.